¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí todos los días, como siempre les digo, defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y de estas tres cosas van muchos de los asuntos que vamos a tratar hoy en el programa. Se los cuento enseguida. Y les decía que el asunto que vamos a traer hoy al programa, los asuntos que vamos a traer hoy al programa, lo vamos a hacer de la mano de un colaborador de esta casa, de un colaborador de este programa, que conoce muy bien y muy de cerca estos temas, que es Diego Sánchez de la Cruz, con el que vamos a hablar de dos asuntos fundamentales. Por un lado, la independencia tecnológica e industrial que supone la revolución, en este caso del titanio. Es un caso muy desconocido, quizás no tendrán hoy información sobre este asunto en los principales rotativos económicos que vayan ustedes a consultar en el día de hoy, pero desde luego su importancia es vital y por eso vamos a tratarlo hoy en el programa. Y por otro, uno de los grandes empeños que tenemos en este programa, en esta casa, y un servidor en concreto, que es el tratar de seguir profundizando y divulgando cultura financiera. Vamos a hablar con un especialista precisamente en esto de la cultura financiera y en la necesidad que tenemos, sobre todo en España, por el déficit que presentamos, de impulsar y conducir la cultura financiera sobre la mayoría de los ciudadanos, porque parece que existe una suerte de interés supranacional o nacional en este caso para que los ciudadanos nos movamos dentro de un sistema que podríamos denominar dentro de un carril en el que del que no nos salgamos y en el que el Estado sea el que nos vaya proveyendo a cada paso de nuestra vida de lo que necesitamos. Pues colegios públicos, que pues si nos despiden que tengamos nuestra indemnización, nos tienen controlados con cotizaciones e impuestos constantemente, el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional, para terminar dándonos la pensión. Si usted quiere salir de ese círculo vicioso que lo que hace es empobrecernos cada vez más, y desde que está Sánchez en el gobierno es más que evidente la depauperización que hemos sufrido en España, bueno, pues presten atención al programa de hoy porque vamos a enseñarles a salirse de ese carril. Pero como todos los días en este programa, lo primero es echar un vistazo a la portada del Libre Mercado. Portada del Libre Mercado en el día de hoy, cuando son las 12:10, las 11:10 en Canarias, con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos trae la portada del Libre Mercado en el día de hoy? Bueno, pues hoy tenemos una portada de Libre Mercado bastante heterogénea, porque tenemos, por ejemplo, el caso de una empresa surcoreana, Pinkfong, que quizá algunos la conozcan, los que tengan niños pequeños. Sí. Porque hay un vídeo de YouTube, ¿no? La conozco muy bien. Hay un vídeo como muy popular en YouTube que se llama Baby Shark El Baby Shark Dance, sí. Y esta empresa, responsable de este vídeo, pues pretende salir al índice Kosdaq surcoreano. Y claro, en Libre Mercado hemos querido saber también, o hemos querido profundizar en la realidad de esta empresa, que no, aunque sea conocida por este vídeo, además sabemos que, por ejemplo, ha publicado una película, tiene también aplicaciones de juegos infantiles, una gama de juguetes bastante amplia, e incluso, ya dada su popularidad, ha llegado a organizar diversos espectáculos en vivo en diferentes países de Asia, como Malasia o Brunei. Es tremendo lo del Baby Shark y el imperio que han montado. Pero dices, portada muy heterogénea. La verdad que contarnos el caso de Pinkfong es curioso, cuando menos. Pero es que la portada ya en sí habla un poco de cómo en Libre Mercado nos gusta salirnos de la norma, porque damos información acerca de la OPA, pero es que si cogemos cualquier periódico económico de hoy, todo es OPA de BBVA sobre Sabadell, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que se viene a contar hoy en la prensa económica especializada, sobre todo en estos asuntos, sería eso, de que cómo... ¿Cuál es la situación, mejor dicho, de ahora mismo la negociación entre Sabadell, BBVA y de por medio, como siempre, la regulación del gobierno, que como hemos contado muchas veces, impone pues unas condiciones bastante drásticas a la posible fusión de ambas entidades? Y en Libre Mercado, aparte de esto, naturalmente, nos hacemos eco también de nuevos casos de organización vecinal que están tratando, al menos, y en muchos casos lográndolo también, frenar
el drama de la ocupación en nuestro país. Y Miguel Puga nos trae casos como el del barrio valenciano de Turís, donde se organizan ya patrullas vecinales, y también nos recuerda que en Castellón, desde el mes de marzo, se han ya frustrado 12 intentos de ocupación, y por tanto lo que viene también a denunciar un poco Puga en su artículo es que las autoridades de España están dando la espalda a este drama, que en cambio los vecinos, dado este desamparo que sufren, se ven obligados a organizarse por su cuenta. Es tremendo el drama de la ocupación en nuestro país, y es increíble las iniciativas, ¿no? Como cuando el Estado oprime, cuando el Estado desampara, en este caso a los propietarios, cuando se vulneran sus derechos de propiedad, pues es la sociedad la que se empieza a organizar, como estamos viendo. Dame un titular más. Pues hay que hablar de cómo la AIREF está desmontando o enterrando, titulamos en Libre Mercado, el milagro, supuesto milagro económico y laboral de Yolanda Díaz, porque ha sacado varios informes en el día de ayer, y 2 de estos vienen a contradecir el discurso, el relato progresista de este gobierno, según el cual tanto la reforma laboral como subir el salario mínimo en distintas ocasiones favorece a los trabajadores. No, lo que dice la AIREF es lo contrario. Primero, que la reforma laboral ha tenido un alcance muy limitado, y segundo, que las subidas del salario mínimo se han demostrado empíricamente que han perjudicado a los trabajadores. Bueno, pues informaciones, desde luego, como decías tú, muy variadas, y que se salen un poco de la norma, pero insisto que también tenemos la información relativa a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Hecho este resumen de la portada Libre Mercado, ¿qué les parece si ahora hacemos un resumen del resto de noticias del día? Bueno, y vamos ya con el repaso a otras noticias del día. Importante, uno de los asuntos que siempre les traemos a ustedes, en el que insistimos constantemente, uno de los grandes problemas que atraviesa o que sufre, en este caso, nuestra economía, y que habla de un muy mal desempeño de nuestra clase política organizando las normas con las que se rige la economía en nuestro país. ¿Por qué decimos esto? Porque, atención, la inversión extranjera en España está en caída libre. Como publica hoy Libre Mercado, el gobierno de Pedro Sánchez ha hundido la inversión extranjera directa. Según los datos del Ministerio de Economía, durante los primeros 6 meses del año llegaron a nuestro país en forma de inversión extranjera directa alrededor de 8.470 millones de euros. Durante el mismo periodo del año anterior, España recibió un total de 21.400 millones de euros en forma de inversión extranjera directa. Por tanto, la contracción de la inversión extranjera en este formato ha sido de más del 60% en el último año. Y siendo así las cosas, no es de extrañar que el salario de los españoles, el salario de la mayoría, el que cobra la mayoría de los españoles, siga cayendo. De acuerdo con los datos proporcionados por el INE a través de su encuesta anual de estructura salarial, el salario más frecuente en España se situó en el año 2023 en poco más de 15.500 euros anuales. De este modo, la Oficina Estadística constata que desde el año 2018 el salario modal se ha reducido en casi 3.000 euros, dado que entonces se situaba en unos 18.500 euros brutos anuales. Es terrorífico, esto es lo que les venimos denunciando. Aparte de que baja la inversión, resulta que cada vez somos más pobres, cada vez cobramos menos, cada vez tenemos menos poder adquisitivo, porque ya no es que cobremos menos, sino en términos nominales, sino que en términos reales, descontada la inflación, esto es todavía peor. Por lo tanto, no es de extrañar que si además de todo esto resulta que el gobierno decide meter sus sucias manos en el mercado de la vivienda, regulándolo de manera que se estruja la oferta, cada vez menos oferta, y se dispara la demanda, incentivándola constantemente, el resultado es precios cada vez mayores. Con lo cual, ustedes cada vez cobran menos, ustedes cada vez ganan menos y tienen menos poder adquisitivo, pero la vivienda cada vez sube más. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, detalló ayer en una conferencia pronunciada en el Consejo General de Economistas que el déficit de viviendas que serían necesarias para atender la demanda existente se ha disparado hasta las 700.000. Así, Escrivá señaló esta brecha como la raíz del incremento de los precios de la vivienda en nuestro país. Y hablando de regulación y de cómo el gobierno mete sus sucias manos en los asuntos de las empresas, resulta que ahora no solo mete sus sucias manos, sino que también nos obliga a las empresas de toda España, a las que tienen un determinado tamaño, a que podamos atender en catalán. El Congreso comienza hoy a debatir la reforma legal pactada por el gobierno con Junts
para obligar a las empresas de más de 250 trabajadores con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de su ubicación. Este martes se ha convocado la ponencia encargada de realizar esa norma, que está formada por los distintos grupos parlamentarios y se reunirá a puerta cerrada para organizar las enmiendas registradas y empezar a incluir algunas al texto. Y de aquí al problema de los impuestos que tenemos en España, tenemos un nuevo golpe de la justicia contra Hacienda. El Tribunal Supremo dictó una sentencia el pasado 21 de julio donde se establece que el plazo para reclamar a la Administración tributaria la devolución de ingresos comienza cuando la persona tiene conocimiento de que no tenía que haber hecho ese pago al fisco, momento que llega con la sentencia penal absolutoria. De este modo, el Supremo impide a Hacienda que niegue a los contribuyentes la devolución de impuestos alegando la prescripción si así lo dicta una sentencia. Y terminamos por el asunto que más portadas ocupa, el que más titulares ha traído al mundo económico en los últimos días, que también merece un titular en este informativo, y es la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque después de la mejora de la oferta que se produjo en el día de ayer, ahora tenemos que ver cómo lo evalúan los distintos actores que tienen que intervenir, entre ellos los propios analistas y los fondos de inversión, que pueden ser propietarios o no de acciones de cada uno de estos bancos. De momento, lo que está sucediendo es que ambos están cayendo en el mercado. Los inversores institucionales de Banco Sabadell creen que BBVA tendría margen para elevar más la oferta si finalmente optase por lanzar una segunda OPA. Según recoge el diario Expansión, algunos gestores de fondos españoles con acciones en Sabadell explican que contemplarían acudir al canje propuesto por BBVA si la entidad bilbaína mejora la oferta entre un 15% y un 20% adicional. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a la tertulia. Y lo prometido es deuda. Tengo conmigo a mi lado a uno de los colaboradores de este programa, esta casa, y a una de las personas que más saben prácticamente de todo lo que tenga que ver con el ámbito económico. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? Te pasas un poco, ¿eh? Bueno, no me paso, porque además de economía, de toro sabes también un rato. Eso, bueno, pero esos son otros menesteres. Son menesteres. Mira, Hay aficiones. Estoy con la voz un poco tomada porque tuve el privilegio de estar en Salamanca este fin de semana y disfrutamos mucho viendo a Morante, la Puebla. El que sea aficionado, que disfrute los vídeos. Hombre, pues desde luego que sí, y tú has tenido la suerte precisamente de disfrutar de uno de los grandes. Porque hay que decir que Morante despierta pasiones y también gente a quien no le gusta nada. Hay gente pato. Hay gente nadie es perfecto, ¿no? Como diríamos. Bueno, pero no, tenemos asuntos que se salen un poco de la norma. Dirían ustedes, hombre, hoy habría que hablar de la OPA, hombre, ¿no? De la OPA ya estuvimos hablando en el día de ayer, y además contando con Bea García, que es la jefa de Libre Mercado, y con Lorenzo Bernaldo de Quirós, aparte de con Rubén Folguera, que se quedó en la tertulia. Pero hoy les decía yo, tenemos que hablar de independencia industrial, de independencia energética, de los problemas que tenemos en Europa para conseguir aquellas materias primas que nos permitan no tener que depender de algunas potencias que puedan ser capaces de afectar al final a los precios que terminamos pagando todos. Sobre todo porque hay un problema fundamental, que yo no sé si Diego comparte o no, que es el de que Europa parece que únicamente se ha especializado en regulación. O sea, ya que Estados Unidos, la inteligencia artificial, Corea del Sur es un polo de crecimiento y de innovación tremendo, otras latitudes y otras economías están avanzando mucho, China, el negocio de la inteligencia artificial igual, de los coches, incluso siendo un régimen comunista, como bien sabemos, pero en Europa parece que sí, que le ponemos a las botellas de agua una movida para que no se caiga el tapón y hacer regulaciones, pero no parece que queramos avanzar en determinadas industrias. Pero en este caso sí tenemos que hablar de una ventaja, y una ventaja que tiene que ver con un mineral, una materia prima muy importante, que es el titanio. Porque hasta la fecha el titanio, que parece que no, pero es muy necesario para la industria, provenía fundamentalmente ¿de dónde? De Rusia. Claro, bueno, casi todo lo que vuela y casi todo lo que explota
lleva titanio, ¿no? Entonces, a buen entendedor, buenas palabras. Es un metal, si quieres, sexy, ¿no? Es un mercado... Y muy importante ahora, con la inversión en defensa. Un mercado de 50.000 millones que, por lo tanto, es relevante, pero es un mercado vinculado con la guerra, ¿no? Y lo que entiendo que se supone que se ha planteado esta semana con el paquete de sanciones que acaba de anunciar la Unión Europea y que ahora entra en vigor, es redoblar esa llamada guerra económica. El problema de la guerra económica es que si tú le sigues comprando gas a Rusia, por ejemplo, pues no solamente no estás librando la guerra económica, sino que le estás financiando la guerra a Rusia, ¿no? Y con esta materia prima, ¿no? El titanio pasa algo parecido, ¿no? Porque básicamente, históricamente, el 70% del titanio empleado por la aviación civil, y en el caso militar muy parecido, el 70% de esta materia prima venía de Rusia, en el caso de Airbus, de Boeing y de bueno, los principales conglomerados militares. Y claro, a raíz del estallido de esta guerra se ha dado una historia, yo creo, tremenda de creatividad por parte del sector privado y de parálisis por parte del sector público. De creatividad por el sector privado, ¿por qué? Pues porque ahora mismo en Europa, por ejemplo, que dependía, como te decía, en un 70% de sus compras de titanio venían de Rusia, ahora mismo se han reducido a un 20%, solo un 20%, es decir, has pasado de depender de 7 de cada 10 toneladas de titanio ser compradas a Rusia a que sean apenas 2 de cada 10, y sin embargo, no se han aplicado aún las medidas de alejamiento, las sanciones pertinentes para dejar de comprarle titanio a Rusia. Entonces ahora mismo hay titanio perfectamente empleable por Europa, producido en Francia, en Japón, en Estados Unidos, en Bahrein, por ejemplo, también. Y sin embargo, a pesar de que estos países, bueno, algunos son OCDE, socios, ¿no?, estratégicos, como Estados Unidos, como Japón, países del Golfo que quieren estar más en la órbita de Occidente, como Bahrein, y todo este titanio que nos permitiría retirar todas esas compras a Rusia, se sigue importando aún parcialmente de Rusia, y el golpe correspondiente, pues es que cada año aún se le hacen compras por valor de 17.000 millones de euros al Kremlin, con todo lo que eso supone. ¿Y por qué motivo no estamos asfixiando en este caso al tirano Putin? Es una tremenda lentitud de una industria, la regulatoria y el ámbito político, que arrastra las piernas continuamente. Aquí está pesando mucho la voz de Francia, se ha visto en las negociaciones de las sanciones que se acaban de promover y de adoptar en Bruselas. En esas sanciones lo que se planteaba por parte de muchos era tomar medidas contra Avisma, que es el conglomerado ruso, ¿no?, participado por el Estado e impulsado por el Kremlin. Y ahí, pues, por ejemplo, Francia, por aquello de que esto puede, digamos, hacer un poco más complicada la cadena de suministro para Airbus, pedía, bueno, dejar de momento fuera de las sanciones el titanio. Pero claro, es la misma Francia que luego habla con la boca llena de la necesidad de asfixiar a Putin. Entonces, lo de asfixiar a Putin hay que concretarlo, ¿no? Sí, mucho asfixiar a Putin, pero en el tema del gas ya vimos lo que pasó. Efectivamente. Bueno, gas que, fíjate, fuimos tan avispados que también nos cortamos el grifo con Argelia. Con los argelinos. O sea que y hemos estado pagando el gas que venía en liquefactado desde Estados Unidos, mucho más caro, evidentemente. Claro, el problema de la dependencia energética y de este tipo de materiales es cada día más evidente, y es cada día más evidente, yo creo que el mundo se ha dado cuenta de que es necesario encontrar sobre todo competencia a la hora de lograr proveedores, porque si al final le otorgas el monopolio a un solo país, dependes demasiado de él. Y si ese es un país que está promoviendo, en este caso, conflictos armados para ocupar zonas que están aspirando a ser miembros de la Unión Europea, pues peor. Y si además se trata de un régimen criminal, como es el caso de Putin, pues todavía peor. Pero es que, decías tú, la industria regulatoria europea, me ha encantado, lo de industria regulatoria, porque es lo que tenemos en Europa. Son decenas de miles de profesionales dedicados a producir un bien, en este caso, regulación. Entonces ya les podemos llamar la industria regulatoria. Bueno, y ahí la única enmienda que te haría es a producir un mal. Sí, un bien improductivo. un bien mal. Un bien improductivo. Pero si nos paramos en España, tú fíjate, estamos hablando de titanio, estamos hablando de un mercado de 50.000 millones de euros, estamos hablando de que la producción ya se puede traer de otras zonas, no tener que depender de Rusia. Boeing
que como sabes es americana, y Safran también, han cortado por completo el grifo del titanio ruso. O sea, ya es las fácil. compañías lo están haciendo. Sí, faltamos los europeos, falta Airbus, pero Boeing, por ejemplo, ya lo ha hecho. Entonces, los mismos europeos que nos llenamos la boca hablando de paz o pidiéndole a Trump más dureza contra el Kremlin, bien, pero es que en Estados Unidos sí han conseguido aislar ya por completo las compras de titanio y en Europa seguimos pasteleando con el tema. Las compras de las ventas del gigante, del conglomerado estatal, ¿no? O protoestatal, eran 32.000 toneladas antes de la guerra, ahora mismo son 17.000, es decir, Putin está tocado, pero no está hundido. ¿Por qué no está hundido? Pues porque sigue vendiendo y colocándose ese titanio a una Europa que, aunque ha reducido su exposición, no lo ha hecho a cero como ha hecho Estados Unidos, pudiéndole comprar a la propia Francia, es que la propia Francia, a Bahrein, a Japón, a Estados Unidos, a muchos mercados donde se produce titanio ahora, que antes no se producía, hace apenas 3 años. Esto es una revolución tecnológica y productiva. ¿Cómo puede evolucionar esto, Diego, con el escenario que tenemos hoy en día encima de la mesa? Digo esto porque creo que es muy interesante de cara también al mundo de la inversión, por supuesto, dado bueno, pues toda la revolución que se está produciendo en Europa con el tema de la defensa. Decías tú, todo lo que vuele, lo que explota, tiene titanio, con lo cual el titanio es una de las materias primas que más se va a demandar ahora. Es decir, Rusia puede haber reducido su volumen de exportaciones a la Unión Europea, pero sabe de sobra que la Unión Europea va a tener que ponerse las pilas precisamente en este tipo de producción, con lo cual el titanio va... Claro. Lógicamente tendría que crecer su demanda. Claro, aparece una oportunidad de inversión en mercados que además no están sujetos al arbitrio de lo que diga el Kremlin. Entonces, bueno, pues de inversión vamos a hablar ahora en la segunda parte de la tertulia, ¿no? Pero en este caso, el del titanio, yo creo que es alucinante ver cómo tienes empresas en Estados Unidos, por ejemplo, que están desarrollando la nuclear con una rapidez que no veíamos en décadas, que desarrollaron el fracking también con una capacidad de adaptación tremenda a las oscilaciones de precio y que ahora han desarrollado también plantas de titanio con una capacidad de adaptación brillante, ¿no? Porque que en cosa de 3 años Boeing pase de comprarle el 80% de su titanio a Putin a comprarle 0. Eso es un milagro que solo se puede dar en una economía de mercado competitiva. Lo que no ha ocurrido es eso mismo en Europa, donde se ha reducido esa exposición, pero no se ha dado el paso. Y en este paquete de sanciones yo tenía este debate pendiente, pensaba publicar del tema o hablar del tema contigo en la tertulia, pero yo daba por hecho que ya por fin el Parlamento Europeo tomaría las medidas. En Canadá y en Estados Unidos ya lo están haciendo y aquí seguimos... Seguimos tocando la puerta al Kremlin para conseguir ese titanio. Así es imposible. Pero tú fíjate además las cosas que has dicho. Dices, no, han desarrollado la industria nuclear, mejorándola, el fracking, el titanio. Aquí en España, pues ya no por ir a Europa, a España, queremos cerrar las nucleares, hemos prohibido el fracking y de titanio no sé cómo iremos, ahora me contarás, pero lo que sí hemos prohibido es agujerear el suelo para buscar minerales. Me hizo gracia el otro día, bueno, gracias por no llorar, ¿no? Que vi en la Plaza de Toros de Salamanca había un pequeño cartel anunciador de Berkeley, la minera australiana, que tiene previsto un gran proyecto de inversión energética aquí en España, en la zona de Salamanca. No lo puede hacer por la ley de cambio climático y ha llevado a España a un arbitraje internacional. Siempre hablamos de los laudos de las renovables. Sí, hoy ha caído uno, por cierto, una nueva condena, 40 millones de euros que quedan reconocidos ante la justicia de Estados Unidos, pero es que también se da en otros campos, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte que vamos a empezar ahora la tertulia hablaremos de inversión, pero está claro que... En materia energética, en materia industrial, Diego, España, que ha sido tradicionalmente potencia, acuérdate la época en la que construyeron las centrales nucleares, llegaron las petroquímicas, se instalaron fábricas de silicio para las placas solares, es decir, hemos tenido un desarrollo industrial durante años muy bueno, sobre todo en la zona centro, la que más conozco yo, ¿no? La zona de Castilla, Extremadura, hemos tenido ahí un desarrollo industrial enorme, pero esto se ha frenado por completo. Sí. El otro día hice un reportaje en Almaraz y me paré a hablar un poquito también con la gente del pueblo y demás, y el clima es de funeral. Es desolador. Es tremendo. Es terrorífico. Bueno, pues decías, mencionabas el problema de la inversión y, bueno, tú sabes, nos conocemos ya desde hace años y sabes todo lo que hacemos aquí. Sabes que nosotros tenemos un empeño especial en esta casa
y en concreto en Tu Dinero Nunca Duerme, en este programa con ánimo de lucro, de tratar de profundizar en la cultura financiera y tratar de hacer llegar cada día a más gente la necesidad de formarse en temas financieros. Para que se haya una industria financiera sana es necesario que haya clientes sanos. Y quizá por eso en España suframos uno de los problemas importantes que no suceden en otros países. Y es que, según los informes Espiva, que yo estoy seguro que conoces, la mayoría de los fondos de gestión activa en España no son capaces de batir a sus índices de referencia. Es decir, hay gestores que están cobrando a sus clientes una comisión alta por gestionar un patrimonio que no es capaz de batir a su índice de referencia, cuya contratación hubiera sido infinitamente más barata. ¿Esto por qué se da? ¿Este problema por qué lo tenemos en nuestro país? Bueno, pues porque tenemos una muy escasa cultura financiera. Y ahí tenemos varios agentes trabajando a favor, remando a favor de conseguir implementar esta cultura financiera. Y no me refiero a los programas que tiene el CNMV o Banco de España de implementación de cultura financiera, que son al final programas que yo sé que están ahí porque me dedico a esto, pero que luego no los ves en realidad. O sea, no ves cómo se materializan. Sí, hacemos visitas a colegios que no sirven de nada. O sea, al final estamos algunos programas de radio, algunos divulgadores que estamos intentando implementar esto, y luego hay compañías privadas que se dedican directamente a la formación. Y quizá ahí, Diego, corrígeme si me equivoco, una de las grandes referencias es EFPA, que es una acreditadora pues precisamente para la industria financiera, ¿no? Correcto, sí. A ver, el panorama del ahorro y de la inversión en Europa es evidente que es mejorable, ¿no? Y la propia Unión Europea lo que estima es que solamente canalizando el ahorro y la inversión de los hogares españoles y europeos con un criterio de mercado profesionalizado, con el debido asesoramiento y con, en definitiva, el mismo tipo de cultura financiera que si vemos al otro lado del charco o incluso en Gran Bretaña, pues se podrían levantar entre 700 y 800 mil millones de euros que ahora mismo están pues en depósitos, ¿no? En productos sí. De muy baja rentabilidad. Depósitos bancarios, cuentas a la vista, son productos que no generan rentabilidad, que además no son capaces nunca de superar a la inflación y que lo que hacen a sus clientes es no solo tener un problema de liquidez, porque suelen ser productos que no te permiten, las cuentas corrientes a la vista sí, pero los depósitos no te permiten disponer de ese dinero, y además el banco te remunera con mucho menos de lo que ha hecho la inflación, con lo cual lo que has hecho ha sido prestarle dinero al banco, de alguna manera, para perderle dinero en el corto plazo. Y con el añadido macro de que es inversión que no se despliega en la economía. Entonces, todo el dinero que no entra en las compañías cotizadas, todo el dinero que no se mueve en el mercado de capitales, toda esa financiación es financiación total y absolutamente perdida. Y es una oportunidad que se deja de materializar. Por eso la cuestión de canalizar el ahorro de manera mucho más inteligente es una asignatura pendiente que tenemos en España y en Europa, y que, bueno, esta estrategia que ha presentado Bruselas de Finance Europe está volcada y centrada precisamente en cerrar esa brecha de ahorro y de inversión a base de movilizar de manera profesionalizada y con el debido asesoramiento todo ese colchón de capital que ahora mismo está dormido, porque en España hay lo que Hernando de Soto hubiese descrito como capital muerto. Y ese capital muerto hay que revivirlo y sacarlo a la luz. Hablaba yo del índice Espiva. Dentro del índice Espiva estamos hablando de fondos de gestión activa que están, digamos, tratando de conseguir esa rentabilidad que no consiguen depósitos y cuentas, que es a donde quiere atacar este programa que señalabas de Europa, pero insisto, yo creo que hay que intentar abrir esa brecha, a hacerla cada vez más grande, cada vez más ancha, y que esta cultura financiera llegue cada vez a más gente, que entienda que los depósitos no tienen. A ver si la Unión Europea hace algo. De momento, no sé si la Unión Europea. Lo que sí lo está haciendo es pues entidades privadas, como nosotros a través de nuestros programas, y luego asociaciones y acreditaciones, como es el caso de... de EFPA. Y contamos
precisamente hoy con un especialista de EFPA, que es el... Josep Soler, que Josep es el Soler. consejero ejecutivo, ¿no?, de EFPA, que agrupa, ¿no?, a decenas de miles de profesionales certificados en asesoramiento financiero. Es decir, una de esas bonitas iniciativas de las que hay a disposición de los ahorristas, ¿no?, los ahorradores españoles, que están en muchos casos tomando decisiones que se podrían mejorar mucho con un poco de asesoramiento profesional independiente. Así es. Bueno, pues podemos saludar ya a Josep Soler, que es consejero ejecutivo de EFPA en España. Señor Soler, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto, un placer poder contar con usted en un programa como este, en el que nos preocupamos tanto de la inversión y de la cultura financiera y, bueno, pues casi en un primer momento una valoración, ¿no?, de esta iniciativa, de esta intención de conseguir mover ese capital de los ahorradores europeos de depósitos y cuentas que, como estábamos comentando, bueno, pues no permiten a sus clientes ni siquiera salvar a su dinero, salvar su patrimonio de la inflación, del efecto perverso de la inflación, para que se muevan a los mercados financieros. ¿Qué le parece esta iniciativa y bueno, cómo cree que podemos empujar cada uno desde nuestra parte a conseguirlo? A ver, una iniciativa imprescindible que no quiere decir que se vaya a llevar a cabo como se pretende, porque en Europa todo esto cuesta mucho, ¿no? Y se han de llegar a consensos, que es complicado. A ver, el objetivo detrás de todo ello es mejorar la competitividad del continente, ¿no? Y por tanto, detrás, pues hay muchos proyectos, muchos elementos, y uno de ellos es integrar más el sistema bancario, el sistema financiero, y por ello lo que necesitamos es, como habéis dicho muy bien, movilizar estos ahorros, que son suficientes. En Europa se ahorra, pero está mal colocado, es decir, da muy pocos resultados el ahorro que poseemos porque se invierte poco. Y transformar el ahorro en inversión, o transformar a los ahorradores en inversores, es un objetivo imprescindible. Pero no solo para que estos ahorradores consigan sus objetivos personales de generar suficiente rentabilidad, ¿no?, para sus objetivos financieros a largo plazo, sino para que la economía europea cuente con recursos financieros suficientes para la inversión que necesita, en digitalización, en sostenibilidad también, y en seguridad, por supuesto, y también para que las pymes, especialmente las empresas grandes, lo tienen más solucionado, para que las pymes consigan tener una fuente de financiación alternativa a la bancaria, ¿no? Alternativa o complementaria, es decir, que sencillamente no dependan solamente de una fuente. Hay una cuestión ahí, señor Soler, que a mí me parece fundamental, que es la pretendida unión de ahorros e inversiones. Bruselas la ponía encima de la mesa como uno de sus objetivos de cara a la nueva comisión, ¿no?, a la segunda etapa de von der Leyen, en la cual se ha hablado un poquito más de crecimiento que en la primera, lo cual no es difícil, pero claro, ahí está encima de la mesa la cuestión de la propia unión bancaria, donde los avances brillan por su ausencia. Sigue siendo muy complicado para un banco ofrecer productos de manera transfronteriza, y entonces, claro, se plantea ahora esa unión de ahorros y de inversiones. A mí me gustaría que le explicase a los oyentes por qué sería necesaria, y también esas trabas que efectivamente existen tanto para ahorrar e invertir transnacionalmente dentro de la propia Unión Europea, como para ofrecer asesoramiento y que los españoles puedan hacerlo a través de entidades como la suya y de sus profesionales acreditados. A ver, hay un inconveniente importante, que es todo el elemento de la fiscalidad personal. Bueno, todo tipo de fiscalidad, pero la fiscalidad personal es competencia de los Estados, y por tanto es muy poco homogénea a nivel de países europeos. Cuando lo que pretendemos es dar incentivos para que el ahorrador cambie su manera de enfocar su ahorro y comience a invertir, el primer elemento es, bueno, qué incentivos le damos. Y estos incentivos, los más importantes, deberían ser fiscales, y estos incentivos fiscales los ha de dar cada Estado. Y aquí viene el problema, ¿no? Porque la mayor parte de los Estados europeos pues tienen problemas de déficit públicos fuertes, de endeudamientos, y están muy resistentes a mejorar o al menos a renunciar
a cierta recaudación fiscal a cambio de objetivos que quizás son a más largo plazo, pero son quizá más importantes todavía. Este es el primer problema. El segundo sería, que también lo habéis comentado un poco, el tema de la falta de cultura financiera, ¿no? Es decir, a veces la interpretación del concepto del riesgo es una interpretación equivocada. Yo no sé si tiene más riesgo una cuenta no remunerada que nos fuerza a perder poder adquisitivo permanentemente, o una correcta inversión diversificada en renta variable. Por ejemplo, en renta variable, o al menos una buena parte en renta variable, que sabemos que a largo plazo pues tiene altísimas probabilidades no solamente de mantenerse la inversión, sino de multiplicarla. Eso es un punto muy bueno de cara a enseñar cultura financiera. Y estoy muy de acuerdo con usted, señor Soler, porque nosotros aquí es una de las batallas que tenemos. Oiga, no, ya sabemos que la industria asocia el riesgo a la volatilidad, pero el riesgo es la pérdida permanente de capital. Y si usted deja su dinero en un depósito que le da un 0,5 o un 1%, como mucho un 1,5%, pero la inflación está en el 3%, usted está perdiendo dinero permanentemente. Y además sin posibilidad de sacar sus ahorros porque lo ha dejado en un depósito, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Pero aquí lo que vemos también en Europa es quizá una falta de eficiencia. Hay un dato tremendo que me gustaría comentarlo con usted. Tenemos que más de 300.000 millones de euros de ahorro de los ciudadanos europeos, y las empresas europeas se dirigen cada año a mercados de Estados Unidos en busca de una rentabilidad mayor. Este es el segundo problema, efectivamente. No suficiente ahorro o nuevo ahorro va a los mercados de capitales, número uno, y el que va, en muchos casos, o en un buen porcentaje, se marcha de Europa por muchas razones. Mercados más estrechos y sin integrar, empresas más pequeñas y con menos expectativa de rendimientos de futuro. Básicamente, en resumen, empresas tecnológicas menos dominantes, para decirlo de alguna forma, y por tanto al ahorrador no tiene demasiado incentivo para dejar esta pequeña parte del ahorro que va a la renta variable que vaya a Europa, ¿no? Porque no estamos haciendo nada para ofrecerle una alternativa mejor. Primero, la economía americana es más flexible, es más atractiva, da rendimientos mejores, y además el mundo de los mercados de capitales en Europa pues es el mundo de la desintegración, ¿no? Cada estado pues quiere tener su pequeña bolsita, ¿no? Bolsas que, por cierto, cada vez se hacen más pequeñas, claro, porque menos empresas salen a cotizar. Aquí estamos muy preocupados de que salgan empresas a cotizar. Tendríamos que estar más preocupados no tanto de la oferta, sino de la demanda, ¿no? De aumentar también la demanda, y por tanto que haya más gente que tenga ganas de invertir como tiene que invertir. Porque además eso haría también más eficiente el propio mercado. Si crece una demanda, exigirá cada vez mayor competitividad, y eso haría que, por ejemplo, la eficiencia de la distribución bancaria en lo que a gestión activa de fondos se refiere fuera mucho más eficaz de lo que es ahora mismo en nuestro país, ¿no? Citábamos el índice SPIVA al principio del programa. Tenía Diego Sánchez de la Cruz una pregunta más que hacerle, me está pidiendo paso. Sí, también EFPA, que acaba de cumplir 25 años, ¿no? Y cuando nos han enviado a medios alguna documentación, ¿no? Una de las cosas que nos comentaban es que el éxito de esta iniciativa, en su opinión, va a depender mucho de no confundir nuevamente, como suele hacer el regulador europeo, el objetivo de protección del consumidor, expresado así en genérico, con lo que termina siendo en la práctica una auténtica maraña de, por un lado, burocracia y formalismo / paternalismo. Estáis citando la cuestión de cómo se mide o se cuantifica y califica el riesgo, ¿no? Con esos formularios que casi asustan, ¿no?, a cualquiera que se acerca a ellos. A mí me gustaría preguntarle al señor Soler un poco por eso, ¿no? Por el miedo que nos genera al final, que cada vez que se habla de... Porque acabamos de dar los datos, está cayendo mucho la inversión en Europa.
definitiva, labores como la del asesoramiento independiente, por lo tanto, son más necesarias que nunca para reavivar la inversión y, sobre todo, los mercados de capitales, dotarlos nuevamente de dinamismo. Y ahí nos queda esa duda, ¿no? de si no iremos nuevamente por un formalismo que al final a ustedes, entiendo, les ata las manos, ¿no? Y les impide trabajar con los clientes como sería óptimo. Estás dando en el clavo, es verdad. A veces esta protección se convierte en sobreprotección y parálisis, ¿no? O dificultar mucho lo que se necesita, que es un asesoramiento profesional, que nosotros yo creo que lo facilitamos. A ver, en EFPA somos en Europa 110.000 afiliados, nos certificamos a los profesionales, los certificamos y los recertificamos con formación continua cada año. Cada año tienen que realizar 30 horas de formación continua todos nuestros miembros, si no tienen que dejar de ser miembros y dejar de lucir la certificación. Y profesionalmente pues tenemos que ser el canal precisamente para acercarnos a los clientes y si quieres darles esta cultura financiera que no podemos cambiar, que sea muy baja de un día para otro, y por tanto profesionalismo con menos conflictos de interés, al menos, ¿no? Vamos a ser así. Y es verdad, la sobreregulación ha frenado mucho y parece que a nivel sobre todo de Comisión Europea comienza a ver un poco la idea de que se han pasado, ¿no? Se han pasado de frenada en el tema de sobreprotección del sector y que por tanto no permiten recibir este consejo profesional adecuado. Lo hemos dicho muchas veces y parece que ahora, quizá también con todo el cambio geopolítico internacional y tal, pues ahora están hablando bastante de no tanto de simplificación, que quizá no tendrían que tener complejo de hablar de simplificación, hablan más de flexibilización. Pero bueno, bienvenida sea, ¿no?, la flexibilización. Pero esto es un tema, y el otro es que antes hablabais de la unión de los ahorros y las inversiones. Por esto ya salió en el informe Letta, después fue ratificado por Draghi, y han pasado 18 meses desde el informe Letta, más de 11 meses desde el informe Draghi. ¿Qué se ha hecho? Pues casi nada. Aumentar la inversión en defensa. Casi nada, ¿no? Tal. Bueno, oye, en defensa también tiene que invertir Europa, ¿no? Europa ha de invertir en todo lo que signifique, pues, mantener una estructura propia, pero que sea competitiva, ¿no? Y la defensa, pues, poder defendernos, sino que se lo pregunten a los polacos, o yo estuve hace una semana en Estonia y en Letonia. Bueno, a estos señores no hay que decirles. Tienen drones rusos, ¿no?, en el espacio. Claro, que queremos invertir en defensa, ¿no? Claro. Aquí abajo y en el oeste, pues es muy fácil decir que, vaya, sí, el 1,5. Sí, Porque... no lo estaba diciendo como crítica, diciendo que al final lo sé. pues está entrando ahora, pues resulta que es se permean las prioridades geopolíticas, pero se ha aparcado, ¿no?, la financiación. Bueno, y luego que hay una... pero sobre todo invertimos en defensa, pero al final en empresas americanas, porque los fondos de defensa que han aparecido son de gestoras americanas para invertir en empresas de defensa americanas también. O sea que la torta un pan con todo esto, ¿no? Pero es verdad que cunde en muchas ocasiones, y sáqueme de mi error, la sensación de que cuando en Europa, en Bruselas, en esa nube de burócratas que hay en Bruselas, reciben un informe como el de Letta o un informe como el de Draghi, en el que se habla de que es necesario invertir 800.000 millones de euros al año. Perdona, Fernando, y posible, ¿no? Porque ya están invertidos, pero lo que están es de facto no invertidos. Pero mi sensación, desde luego, es que en Europa dicen, vale, ahora a ver de dónde sacamos 800.000 millones de euros en impuestos a todos nuestros ciudadanos para poder ir invirtiéndolos. Entonces, oiga, aquí estamos diciendo, no, hay ya dinero, pero está muy mal invertido. Hay ya dinero, pero puede estar produciendo más dinamismo, estando asignado a mejores, que se convierta en un recurso que se pueda asignar de una mejor manera en el mercado para que se produzca capital muerto, ¿sí, no? Eso, para que capitalizar el mercado y que esto genere desarrollo y genere pujanza económica, ¿no? Mira, el sistema bancario nos da una cierta estabilidad en créditos,
pero claro, es un sistema muy regulado, que tiene sus límites en inversión en riesgo, ¿no? Y por tanto, yo creo que nadie está diciendo de reducir, ¿no? Sino que como en muchos países anglosajones, muchas empresas necesitan tener la seguridad de que a la fuente de financiación bancaria le añadimos una fuente alternativa de financiación que está mucho más en los mercados, ¿no? Por lo tanto, hay mucha parte de estos depósitos, cuentas corrientes bancarios, que no son necesarios para otorgar determinados tipos de créditos, son necesarios de moverlos hacia los mercados de capitales, que pueden invertir con mayor riesgo, con mayor diversificación y además, repito, como una fuente alternativa de financiación. Y además es que matamos muchos pájaros de un tiro. Una mejora de los complementos de pensiones, que para decir algo suave, pues los públicos son frágiles. Logramos también políticamente correcto, le he visto ahí, sí, señor Soler. Claro. Que nos vamos a asustar de golpe, ¿no? Y mejora de la financiación de las pymes y en general para conseguir tener, como habéis dicho muy bien, aportar una muy buena parte de estos 800.000 millones o los que sean para lograr que en Europa se esté invirtiendo, yo diría sobre todo en innovación y en una economía de mayor valor añadido, ¿no? Y si esto lo lográramos, aunque sea parcialmente, ya estaríamos avanzando en este objetivo. Desgraciadamente todavía no avanzamos. Está arrastrando demasiado los pies la comisión y efectivamente parece que aún están recientes, ¿no?, en la memoria colectiva, ¿no?, la presentación de esos informes. Primero el de Letta, luego el de Draghi, incluso el compás de competitividad con el que von der Leyen recogía supuestamente, ¿no?, esas recomendaciones. Pero ahora ya han empezado a salir en los principales think tanks y centros de estudios europeos cierta preocupación del, oye, ¿cómo vamos?, ¿no? Y se están posponiendo la implementación de algunas regulaciones, que bienvenido sea, pero es que necesitamos muchísimo más que... Pero no miremos tanto a la Comisión, que más o menos hace su trabajo, sino al Consejo Europeo, es decir, a los Estados, ¿eh? Correcto. Es decir, donde hay realmente la dificultad es en el necesario consenso que han de tener los Estados en el Consejo Europeo. En Europa, las tres instituciones, Comisión, Parlamento y Consejo Europeo, pues se tienen que poner de acuerdo en la mayor parte de la normativa y de las decisiones. Pero donde hay las pegas es en el los Consejo, Estados, ¿no? Sí. En el Consejo. Y una pregunta. Ustedes que en EFPA llevan certificando, ¿no?, asesores financieros durante 25 años, ¿han notado y han percibido cómo en estos últimos años, gracias al auge de Internet y la divulgación financiera, cuentan con cada vez más profesionales acreditados y a su vez más clientes, más gente que se acerca a este mundo? Porque también es verdad que a pesar de que tenemos una gran bolsa de capital mal invertido o desinvertido prácticamente en Bruselas, sí que nos da la sensación desde programas y espacios de economía como el nuestro, y quería contrastar esa percepción con la suya a través de EFPA, de que hay más interés por el ámbito de la inversión alternativa, independiente y regulada. Quería conocer un poco su criterio de eso, de la trayectoria que lleva el minorista español en todo esto. Sí, un crecimiento, pero lento todavía hay muchos miedos, todavía hay demasiada memoria de escándalos que hubo, de ventas inadecuadas a muchos ahorradores, o de colocación inadecuada de algunos productos de estos ahorradores, y por tanto se avanza poco. A ver, los asesores financieros tenemos una labor que hacer, tenemos que hacer dos cosas: dar unos consejos lo mejores que podamos, número uno, pero después también tenemos que ayudar a cambiar un poco la mentalidad del cliente, del inversor. Pero esto no es suficiente, claro. Hay que hacer otras muchas cosas. Hay que dar incentivos para la inversión, hay que hacer programas de educación financiera y de cultura financiera muy amplios. Y que sean efectivos. Que sean efectivos. Decía yo, la CNMV, Banco de España, tienen sus propios programas de cultura financiera y, por ejemplo, programas como Tu dinero nunca duerme,
que es el único programa de cultura financiera en Radio Generalista Española, nunca ha recibido el toc-toc de ninguna de estas organizaciones. Es más, no es fácil ver estas iniciativas para el público en general, que es a quien se deberían dirigir, ¿no? No parece que haya una intentona real de decir, no, vamos a ampliar la cultura financiera de los españoles, ¿no? A las masas. Eso es. Existe el Finanzas para Todos, pues hace alguna labor, y es una buena web que te puedes consultar, pero ahora habéis tocado el tema de los medios de comunicación, importantísimo, y la labor que podéis realizar los pocos que estáis en este tema, pero vaya, es que tendríamos que ver temas de favorecer la salud financiera, para llamarle de alguna forma, en televisiones, en las televisiones públicas, por supuestísimo, pero bueno, ¿por qué no se puede hacer también un programa ameno y que consiga esas audiencias en la televisión privada? La gente también lo seguro que lo recibiría bien, ¿no? Por tanto, como digo, hay mucho trabajo que hacer y los pocos, nosotros que tenemos unos programas, por ejemplo, ESPA, vamos de voluntarios a ver a gremios y a ver a asociaciones profesionales, a colegios profesionales, para hacer talleres gratuitos de educación financiera. Bueno, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y felicidades a los medios de comunicación que lo entendéis, porque esto hay que reforzarlo. Pues aquí acabamos de poner un granito más de arena, y se lo dice alguien que, para poder hablar de esto con propiedad, sacó su certificación ESPA, ¿eh? un servidor. Señor Soler, Josep Soler, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Encantado, un saludo. Diego, muchas gracias también siempre a ti estar con nosotros, traernos estos asuntos tan interesantes, y nosotros hacemos una pequeña pausa, servicios informativos de radio, y regresamos con toda la actualidad de los mercados. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias, tiempo en Con Ánimo de Lucro de abrir página de mercados. Página de mercados que pasa por saber qué está haciendo nuestro principal indicador, el IBEX 35, que en este momento está cotizando en 15.119 puntos, un 0,24% arriba, después de las caídas que le hicieron perder esos 15.300 que vimos la semana pasada. En este momento hay tres compañías que brillan especialmente, son Repsol con un 1,7% arriba, Grifols, la farmacéutica, con un 1,51%, y ArcelorMittal con un 1,40%. Estas son las compañías que más están subiendo ahora mismo. Las que más bajan: Laboratorios Rovi, un 0,85%, Telefónica, un 0,8%, e Inditex, un 0,56%. Llama la atención que entre las que más bajan no están los bancos, que son quienes han lastrado precisamente al indicador en estos últimos días. Pero para analizar pues más de cerca cómo se están comportando los mercados y algunas claves que nos ayudan a entender todo lo que pasa, tenemos en este caso a la directora de Desarrollo de Negocio de Silver Alfa, Verónica Llera. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, pues muy pendientes de todo lo que pasa en los mercados. Ya sabes que es uno de los vicios, por no decir aficiones, que tenemos en este programa, pero nos gusta siempre acercarnos desde un punto de vista más analítico, más profesional, porque mirar la foto fija del IBEX 35 y los valores que más suben y más bajan en un momento determinado, bueno, pues no te apunta quizá nada más que una tendencia momentánea, temporal, de lo que está sucediendo. Pero tenemos una gran operación entre manos, Verónica. Es una de las grandes operaciones corporativas que hemos vivido en los últimos años, y se trata de esa OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, que ha tenido absolutamente de todo. Desde un manoseo institucional por parte del gobierno evidente hasta bueno, pues quejas por parte de BBVA, lo ha llevado al Supremo, también está por pronunciarse la Comisión Europea, y en medio del plazo de aceptación un cambio de condiciones, supuesta mejora de la OPA, donde se retira el efectivo pero se aumenta la proporción respecto al canje de acciones. En cualquiera de los casos, no sé desde Silver Alfa cómo lo habéis visto, cómo estáis asistiendo a esta gran operación corporativa, y luego ya, si quieres, vamos a bajar en detalle un poco más a otros activos que están ahora mismo más en boga dentro del mercado. Pues sí, como bien dices, al final esta operación pues lleva copando titulares desde hace ya bastantes meses, y en definitiva es un ejemplo más de cómo se está reconfigurando el sector bancario español, que bueno, hemos vivido ya desde hace años
una consolidación evidente, ¿no? Pero al final, estos últimos días, que han sido las mayores novedades entre ayer y hoy fundamentalmente, pues eso, como BBV ha mejorado un 10% su oferta, que ahora es íntegramente en acciones. Esto al final lo que elimina es primero el peaje fiscal contra la anterior oferta, y luego también, pues lógicamente, en segundo lugar, facilita el canje, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que la prima ya no es tan atractiva porque han pasado muchos meses y, bueno, Sabadell ha seguido subiendo en bolsa, el mercado descuenta que vale más por sí mismo y, bueno, también unido todo a lo que has comentado como el consejo de Sabadell, pues sigue diciendo que no refleja el valor verdadero, digamos, del banco. Entonces, bueno, el principal reto para BBV pues sigue siendo el alcanzar este umbral del 50% de aceptación, porque si no, bueno, pues lógicamente la integración va a seguir complicándose. Y luego, pues bueno, lo más importante a destacar desde el punto de vista del accionista, dos lecturas. Primero, como accionista de Sabadell, lógicamente, pues es aceptar el entrar en un grupo más grande como es BBV, con las potenciales sinergias que ello conlleve, o esperar confiando en que Sabadell bueno, pues que siga subiendo en bolsa y demostrando su valor por sí mismo. Para BBV, sin embargo, pues los frentes abiertos sí que son un poco más en contra o bueno, más peligrosos, como quien dice, pues porque el principal riesgo es, por supuesto, la dilución, más ahora, ¿no? En cualquier operación corporativa siempre es el principal riesgo, pero ahora que ha confirmado que va a emitir hasta un 18% más de acciones, pues lógicamente eso es un aspecto a valorar, y también lógicamente pues la capacidad que tenga el banco de ejecutar bien la integración, sobre todo pues bajo las condiciones que están marcando también a nivel regulatorio. Entonces, bueno, pues esto yo creo que lo que va a reflejar el mercado sobre todo es la confianza que tenga o no el mercado en la banca española y de cómo se valore el futuro del sector. Pero creo que aparte de fijarnos siempre como inversores en los aspectos en una operación corporativa, pues habrá que no hay que perder el foco en que hay que identificar bancos o compañías que tengan roces sostenidos, balances sólidos y capacidad de generar valor por sí mismos. Bueno, pues esa debería ser la clave que buscara todo inversor, pero veremos perdón, en qué queda finalmente esta operación. Creo que todavía vamos a tener, decías, esto lleva varios meses, bueno, de hecho lleva 1 año y 5 meses casi la operación en marcha desde que se propuso oficialmente, y en cualquiera de los casos, bueno, pues nos queda todavía muchos capítulos por ver hasta ver si finalmente se produce o no esa fusión. Otro de los asuntos de mercado que aparece todos los días en las mesas de los analistas es el de las rebajas de tipos de interés. Tenemos a la Reserva Federal, que parece que va a hacer más rebajas de tipos. Las probabilidades de que el Banco Central Europeo las continúe parece que han caído algo. Esto debe afectar algo a los mercados, pero nos quedamos sin tiempo y no me resisto a preguntarte por dos de los activos más de moda y que también más monitorizan los inversores. Por un lado, el oro, que bueno, ya sabemos que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y que precisamente la desconfianza sobre la posibilidad de que la moneda fiat continúe con el poder que tiene debido a las políticas que han llevado a cabo los bancos centrales sigue estando con una pujanza al alza muy importante. Y por otro, me gustaría preguntarte por el comportamiento del Bitcoin. No sé cómo lo estáis analizando. Bueno, creo que en ambos casos están jugando un papel bastante paralelo, ¿no? Es decir, al final estamos viendo cómo están alcanzando máximos o cerca de máximos, y que detrás de todo esto hay tres factores y, como bien has comentado, ¿no? Pues primero de todo, las expectativas de recorte de tipos por parte de los diferentes bancos centrales, pero especialmente Estados Unidos, que, bueno, pues reduce el coste de oportunidad de estar invertido en este tipo de activos. Que en el caso especialmente del oro, que los bancos centrales están comprando grandes cantidades de oro físico como reserva estratégica, y esto tanto para el oro como para el Bitcoin, pues lógicamente la debilidad del dólar y bueno, en su conjunto las divisas fiat, pero del dólar especialmente, pues lógicamente también impulsa. Entonces, aquí en la parte del oro hemos visto la escalada que ha tenido, que bueno, pues se podrá prolongar más o menos, pero también hay que ser conscientes de que podemos tener correcciones técnicas importantes, sobre todo si los datos macro
sorprenden al alza, el dólar se recupera o el patrón que descuenta el mercado de bajadas de tipos no se cumple. Y luego yo creo que del Bitcoin fundamentalmente no olvidar pues la volatilidad que tiene este activo, que es muy superior al oro, por supuesto, y a otro tipo de activos, con lo cual, bueno, pues aunque es evidente que se está canalizando mucho flujo como activo refugio, bueno, pues igual esta descorrelación hay que tener cuidado con no concentrarla tanto en estos tipos de activos que por sí solos no hay que olvidar que no generan rentas como pues sí lo hacen las compañías, ¿no? Que si elegimos bien buenos negocios con ventajas competitivas, bajo apalancamiento, bueno, a largo plazo desde luego es mucho mejor refugio que otras alternativas. Pues Verónica, muchas gracias por prestarnos como siempre tu análisis y bueno, pues te escuchamos muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y cuando es la 1:16 de la tarde, las 12:16 en Canarias, riguroso directo en Con Ánimo de Lucro, y nos acompaña en esta ocasión desde Cibislen, es uno de sus directores asociados, el encargado de analizar los grandes proyectos que puede financiar Cibislen a través de las aportaciones de sus inversores. Hablo de Martín González Garcés. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Siempre es un gusto recibirte aquí Con Ánimo de Lucro, porque como indica el programa, a todos nos gusta lucrarnos. A Cibislen, por supuesto, a los promotores inmobiliarios a los que vosotros ayudáis con vuestros préstamos, y a los inversores que os dan el dinero para a poner en marcha este préstamo. Porque el modelo de Cibislen es un modelo redondo, o sea, es un modelo en el que arrancaba yo el programa de hoy hablando de cómo el mercado es capaz de asignar mejor los recursos, y como cuando en muchas ocasiones vas quitando regulaciones innecesarias y dejas que el mercado se desarrolle libremente, al final lo que el mercado consigue es generar soluciones a problemas que existen, ¿no? En este caso Cibislen es una triple solución. Por un lado, para los promotores inmobiliarios; por otro lado, para un mercado, el de la financiación alternativa, que ofrece una nueva posibilidad; y por otro, a los inversores que buscan rentabilidad en el negocio inmobiliario sin tener que comprarse un piso para ponerlo en alquiler, ¿no? Sí, así es. Nosotros, somos una plataforma de crowdlending inmobiliario, entonces realmente tenemos como dos caras. Por un lado, somos un financiador alternativo para promotores inmobiliarios profesionales. Hacemos deuda con garantía hipotecaria de primer rango y conseguimos el dinero para estos préstamos gracias a nuestros inversores, que sería la segunda cara. Es una plataforma Cibislen de inversión que permite a inversores particulares participar en la financiación de promociones inmobiliarias reales. Y esto es muy importante. Yo cada vez que hablo de Cibislen suelo poner siempre el mismo ejemplo, Martín, y a mí me parece que es muy evidente, ¿no? Si le preguntamos a cualquiera que nos crucemos por la calle, oye, si tú tuvieras ahora mismo, qué sé yo, 50.000 euros, ¿en qué los emplearías? Yo creo que al menos 7 de cada 10 nos diría, pues daría una entrada para comprarme un piso y lo pondría en alquiler, ¿no? Sí, probablemente. Igual en Madrid o en la costa. Es una de las inversiones con las que sueña prácticamente pues gran parte de los españoles. Y tú dices, ya hombre, pero macho, o sea, te descapitalizas de esos 50.000, te metes en un préstamo, porque de repente adquieres una deuda con el banco, tienes que pagar una serie de intereses que, si es segunda vivienda, suelen ser peores que los de una hipoteca que sea primera vivienda. Luego tienes que pagar los impuestos correspondientes. Después, además, tienes que pagar la comunidad de propietarios, si es un piso en una comunidad de propietarios. Luego tienes que pagar costes asociados, ¿no? El dar de alta la luz, el agua, los servicios. También tienes que pagar generalmente un seguro si te quieres estar cubierto, más allá de los gastos de registro, etcétera. Y luego además tienes que ocuparte de encontrar un inquilino que te pague, que sea constante, que no te deje de pagar, y luego esto rezar para no tener un problema de la inquiocupación. Dices, jolín, claro, tengo que hacer una serie de pasos tan grandes para capturar qué rentabilidad real. Una rentabilidad real del 5, del 6, del 7%. Oye, es que la promoción inmobiliaria, a través de una plataforma como la vuestra, nos ofrece la posibilidad
de poder invertir desde ya. ¿Qué tienes? ¿250 euros? Desde 250 euros. ¿Qué tienes? ¿1.000 euros? 1.000 euros puedes invertir en el negocio inmobiliario capturando rentabilidades muy superiores a ese 6%, de entre 10, 13, ¿no? Sí, suele estar entre un 10 y un 12% anual. Sí, es cierto, el inmobiliario está muy implantado en el pequeño inversor español. Está metido en la cabeza de los inversores españoles. Exacto, y entonces con Cibislend, con el crowdlending inmobiliario, se da a los inversores una posibilidad de participar en el inmobiliario de una manera distinta, que suele además estar cubierta con garantía hipotecaria de primer rango y que además tiene un efecto positivo en la financiación que se da en España a los promotores inmobiliarios para que puedan desarrollar sus proyectos con una buena financiación. Claro, porque si estamos hablando de la pata de la inversión, estamos hablando de que uno puede participar de la rentabilidad de la promoción inmobiliaria, no del alquiler, por eso digo, rentabilidades de doble dígito, en una suerte de renta fija inmobiliaria. Tú estás invirtiendo sabiendo cuál es el interés que te va a pagar esa inversión. Exacto. Y en cuánto tiempo. Generalmente devolvéis en 10 Suele 15 ser meses, ¿no? entre... Sí, los proyectos suelen ir de 12 a 18 meses, a veces 24 como máximo. Correcto. O sea, máximo 2 años para recuperar esa inversión con un interés del 12% anualizado, que es una barbaridad para hablar de renta fija, y además con una cobertura que es esa garantía hipotecaria de primer rango. Pero es que por el otro lado, al promotor inmobiliario le facilitáis la vida, que algunos pensarán, hombre, pero si a mí me dan un 12%, ¿cuánto le van a cobrar de intereses a ese promotor? ¿Y por qué va a pagar tantos intereses un promotor inmobiliario? Y aquí viene la respuesta. Exacto. Habitualmente, o la forma tradicional de un promotor para financiarse es un préstamo promotor bancario. Pero los bancos realmente no competimos contra ellos. Ellos tienen una financiación más barata, pero que exige unos requisitos más complicados de conseguir. Por ejemplo, que el suelo ya esté comprado por el promotor, que haya ya una licencia de obras, que haya un número muy alto de preventas. Nosotros solemos entrar en proyectos en el momento anterior. Damos la facilidad con un préstamo puente a un promotor para que pueda comprar el suelo, dedicarle tiempo a hacer una buena comercialización y conseguir preventas, conseguir licencia para que luego entre el banco. Y muchas veces también financiamos obra también en ubicaciones que son menos evidentes para un banco, donde no suele haber subrogaciones después en la hipoteca, y bueno, donde damos esa facilidad también para hacer un préstamo promotor un poco diferente. Y ahora es donde viene el redoble de tambores, que es... Porque sé que todas las semanas sacáis una promoción nueva. Así es. Hoy es martes, estamos en riguroso directos, la 1:23. Apenas quedan 7-8 minutos de programa. Martín, cuéntanos qué tenéis. Tenemos ahora mismo un proyecto publicado que se va a abrir a fondeo este mismo jueves a las 12 del mediodía. Es un proyecto en la ciudad de Badajoz con garantía hipotecaria de primer rango, que se paga con una rentabilidad anual del 11% y con un plazo máximo de 18 meses que se puede prorrogar 6 meses más. O sea que podríamos obtener has dicho un 11%. 11% anual. Un 11% anual. ¿Y qué es lo que se va a hacer en Badajoz? Realmente lo que nosotros hacemos es un préstamo para ese promotor para que pueda desarrollar una parcela que tiene una zona de expansión en el mismo ayuntamiento de Badajoz, para que pueda, bueno, como comentamos en la mayoría de los proyectos, conseguir la licencia, conseguir las preventas y bueno, poder arrancar esa una urbanización de viviendas. Exacto, entiendo. Arrancar esa primera etapa para poder conseguir su proyecto y más adelante a conseguir un préstamo promotor bancario. ¿Y cuánto vais a financiar? 2.200.000 euros. 2.200.000 euros. ¿Cuánto suelen durar? La verdad es que muy poco. Recomendamos a todo el mundo que esté muy puntual con su ordenador a las 12 para poder entrar en el proyecto. 12. Bueno, pues mira, lo primero que vamos a hacer es, el que nos esté escuchando y todavía no haya entrado en Cibislend, que entre www.cibislend.com. Se hace usted un perfil, entra, ¿no? Se registra dentro de la web, que es gratuito, no tiene usted que pagar absolutamente nada. Una vez dentro, usted puede ver los proyectos, que en concreto este de Badajoz, que va a ser el que se va a abrir el próximo jueves. Usted ve el proyecto, toda la información, la due diligence que hace aquí Martín, todo quién es el promotor, cuál es su track record, etcétera, etcétera, etcétera. Y si le gusta el proyecto y le convence, por ejemplo, a un extremeño como yo, pues me haría mucha ilusión en este caso participar en este proyecto, dice, bueno, pues voy a invertir. Entonces ya llena el wallet, ¿no? El monedero, pasa dinero a Cibislend y de ahí puede invertir. Ahora bien, la cosa es, tiene la complicación que tiene, en realidad es que en Cibislend ya le ha dicho el jueves a las 12.
el jueves a las 12 se abre la financiación. Como usted no esté el jueves a las 12 y esté a las 12:05, a lo mejor ya no puede entrar. Es bastante probable. La verdad es que tenemos muchísima demanda y para tickets como este de 2.200.000 euros, lo normal es que dure menos de 10 minutos y que haya muchísima gente a la vez queriendo entrar. Así que recomendamos meter el dinero primero. Se puede hacer también con tarjeta, ni siquiera transferencia bancaria, que es instantáneo. Y entonces, a las 12 en punto del jueves 25... puntuales ahí. Me gusta el proyecto, pues a las 12 y primer segundo le dan ustedes a invertir y a ver si pueden entrar en esa promoción. Y si no pueden entrar, no se preocupen porque la semana que viene probablemente haya otra. Vamos a recordar dos datos muy importantes, Martín, de Cibislen. Primero, que estéis auditados por CNMV. Así es. Segundo, que la única ocasión hasta la fecha que yo sepa en la que habéis tenido que tirar de esa garantía hipotecaria de primer rango, es decir, tenéis que obligar al constructor a liquidar bienes para poder recuperar el dinero y devolverlo a los inversores, no ha sido por un impago, ha sido por un luctuoso acontecimiento, que es que el propio promotor falleció y no tenía herencia. Exacto, el promotor falleció, creo que si no fue a 1 o 2 semanas de la fecha de vencimiento del préstamo, vendía unas parcelas que formaban parte del proyecto para repagarnos, tal y como estaba contemplado, pero claro, esta venta no se pudo dar por su fallecimiento. Y bueno, comenzamos el proceso de la ejecución. Es verdad que es un proceso largo, pero es un proceso que permite recuperar el capital de los inversores que han participado en ese proyecto. Y entonces ahora mismo estamos en la última etapa en donde se han subastado las parcelas, incluso una de ellas nos hemos adjudicado, tenemos vendedores para poder colocar luego la parcela y así en los próximos, no me puedo aventurar en el plazo, pero pocos meses podremos devolver el dinero a los inversores, incluso con una rentabilidad que han ganado aún yendo mal el proyecto por esta mala suerte. Eso es lo que permite la garantía hipotecaria. Pero iba yo a esto, no por sacar este caso en concreto, sino porque lleváis ya 7 años, ¿no? Sí, desde 8. 8 años funcionando. Pues en 8 años funcionando, que ninguna de estas promociones inmobiliarias haya fallado y que la única que ha fallado ha sido por un problema que no ha tenido que ver con la solvencia, en este caso del promotor, sino por un hecho fortuito, bueno, pues yo creo que habla ahí mucho de la trazabilidad de vuestros proyectos y de la profesionalidad que ponéis a la hora de seleccionar a los propios promotores. A eso quería decir yo. El mejor asset management, al final, es un buen estudio previo del proyecto. Nosotros nos esforzamos en conseguir los mejores proyectos de promotores profesionales de calidad para poder solamente ofrecer a nuestros inversores oportunidades que merecen la pena. Correcto. ¿Cuánto dinero, si lo recuerdas, habéis devuelto ya hasta la fecha? Pues la verdad es que no lo sé. Tendría que consultarlo, pero... Es que cuando viene Agustín, esa sí la tiene Agustín siempre... tiene el dato bien marcado porque es el de marketing. Ahora, claro, Agustín yo le pregunto por cómo se hace una due diligence y no me sabe... Sí, bueno, seguramente lo explicaría muy bien porque es un muy buen profesional. Es muy buen pero profesional es cierto. Y muy buen comunicador. Pero eso, quien se lo sabe de verdad eres tú. ¿Cuál es el mayor problema, la mayor dificultad que encuentra un promotor cuando se acerca a Cibislen? ¿Cuál es el primer tic que decís, si esto no lo cumples no puedes entrar? Hombre, lo primero, que tenga un track record, una experiencia demostrable muy grande. Necesitamos que sean promotores profesionales, que hayan hecho proyectos similares en la misma zona y además que tengan capacidad de poner equity propio y de sus inversores privados en la operación. Claro, porque aquí no va de no tengo un duro, me acerco a Cibislen y me deja todo para hacer la primera pastilla. No, tenéis un loan to value del 50%. Sí, suele estar entre el 50%. Entonces, para nosotros, aunque cogemos garantía hipotecaria de primer rango, que es una garantía formal, otra de las garantías importantes que nos gusta tener es al promotor involucrado con equity en operación, porque es la manera de que esté realmente implicado. Eso traducido para el que no lo entienda, que el promotor esté implicado con equity, quiere decir que si le está pidiendo 2 millones, otros 2 los está poniendo él de su bolsillo. Es decir, que tiene un skin in the game, como también nos gusta decir a nosotros, muy importante dentro del proyecto. Y una vez cumple esto, me imagino que tendrás otra serie de tips que tendrás que ir tachando de que los tiene o no los tiene, y finalmente entra. ¿Y cada vez entran más proyectos? Sí, la verdad es que cada vez entran más proyectos. La deuda alternativa y el crowdlending inmobiliario cada vez tienen una mayor presencia entre las opciones de financiación para los promotores. Cada vez entran más. Pero bueno, intentamos no abrir demasiado la manga. Aunque entren muchos proyectos, ser selectivos,
preferimos servir un proyecto menos que un proyecto más para ser conservadores y que, como decías tú, Luis Fer, que a la larga haya solamente proyectos que han salido bien. Eso es. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.